El reloj de la iglesia dio 3 lentas y ceremoniales campanadas más antes de que el pastor preguntara lo que cambiaría mi vida para siempre. Cada rostro en los bancos estaba iluminado por la expectación. Sonrisas suaves, ojos húmedos, teléfonos sostenidos como talismanes. Lirios blancos se inclinaban hacia el pasillo como si estuvieran escuchando a escondidas. La mano de mi padre, Javier, era como una piedra en la mía. El pulgar de Ricardo encontró el mío y apretó, firme como una promesa. Practiqué mi sonrisa en el pulido latón del candelabro y sentí por un segundo brillante y claro que todo había aterrizado exactamente donde se suponía. Había llevado puesto este momento en mi piel durante años. Las cenas de ensayo, las hojas de cálculo nocturnas de las listas de invitados, la pequeña discusión sobre si el traje de Ricardo debería ser gris carbón o azul marino. Toda la ciudad se había reducido en mi cabeza a este pasillo en ese aliento final. Recuerdo haber pensado absurdamente, tontamente, que la vida finalmente me estaba obedeciendo. El órgano se hinchó. Mi madre, Isabel, se secó los ojos con la esquina de su pañuelo. Y Catalina, mi hermana, la mujer que me enseñó a trenzarme el pelo y a robar el tabaco de nuestro padre, se sentó en la primera fila con una sonrisa tan tranquila que parecía tallada. Catalina, quien una vez me susurró secretos al oído como si fueran moneda. Catalina, cuya risa solía ondular por las cocinas familiares y ahogar los malos días. Ella había sido la sombra de mi luz y pensé que era mi aliada más cercana. La mandíbula de Ricardo parecía cincelada para sostener una ciudad. Captó mi mirada y movió los labios, estás hermosa, como una línea de cada película que siempre amé. Detrás de él, los padrinos se movían. El florista ajustó una flor en el ojal con dedos temblorosos, y un pequeño susurro se movió entre los parientes reunidos. El zumbido silencioso y expectante de una multitud inclinándose hacia adelante para presenciar una alegría en la que creían. Entonces Catalina se puso de pie. Su movimiento me partió en 1000 diminutas e indescifrables piezas. No fue el hecho de ponerse de pie lo que hizo que el aire se enrareciera. Fue la forma en que se movió como alguien que había practicado la calma hasta que se convirtió en crueldad. Salió al pasillo como si le perteneciera más que a mí. Y cuando me sonrió, fue la sonrisa de alguien que conoce el peso exacto de lo que está a punto de dejar caer. Antes de que digas sí, quiero, dijo y las sílabas aterrizaron como cosas quirúrgicas y precisas en el silencio. Estoy embarazada y es de Ricardo. El sonido se tragó a sí mismo. Una cuchara tintineó en algún lugar a mi derecha. La respiración de un niño se detuvo. Mis rodillas pasaron de firmes a disolverse en un solo latido. Los lirios parecieron inclinarse hacia atrás ofendidos. Mi garganta ardía con amoníaco, y no probé nada más que el anillo metálico de la incredulidad. El órgano falló como si alguien hubiera olvidado una nota. Una risa incrédula, húmeda de histeria, burbujeó de alguna boca distante y murió donde comenzó. La mano de mi madre se convulsionó. El rostro de mi padre se puso del color del papel viejo. Y el rostro de Ricardo colapsó en el lento horror de alguien tratando de hacerse pasar por sorprendido. Abrió la boca y el mundo se estrechó a la forma de la pregunta ¿por qué? Pensé en cada rincón privado de nuestra vida. Charlas nocturnas, sus dedos en mi pelo, las listas del supermercado y el tranquilo compartir del café. Nada de eso me preparó para cuán huecos se sentirían esos recuerdos bajo una simple mentira. Entonces Sofía hizo lo que hizo que la iglesia dejara de respirar por completo. Mi sobrina, de 9 años con las rodillas cubiertas por un vaquero descolorido por el sol, el pelo atado en 2 moños funcionales y desordenados, se levantó de su asiento como alguien mucho mayor y más peligrosa de lo que su tamaño permitía. Llevaba una tableta con una pegatina de dinosaurio verde en la esquina. Era pequeña contra sus palmas, pero la sostenía como evidencia. Sus ojos marrones cruzaron la habitación y encontraron los míos. Y por un segundo, no vi a la niña que aprendió a contar con los dedos en mi cocina, sino a una pequeña fiscal que conocía el peso de la verdad. Eso es una mentira, anunció Sofía, con la voz lo suficientemente clara como para cortar el cristal. No gritó. No gimió. Lo dijo como un veredicto. Puedo probarlo. La habitación se plegó sobre sí misma. El silencio se lanzó a las vigas y colgó allí, tenso. Por un instante sin aliento, el único sonido fue el susurro de los tubos del órgano y el sordo golpe de mi propio pulso en mis oídos.
La sonrisa de Catalina se agudizó en algo animal. Sorpresa y cálculo trenzados en la misma expresión. El rostro de Ricardo se volvió indescifrable. Mi padre emitió un sonido que podría haber sido una oración o un gemido. Sofía levantó la tableta. Su pantalla negra se despertó y arrojó una luz pálida y culpable sobre su rostro. Dedos más pequeños que una promesa golpearon el cristal. La gente se inclinó hacia adelante como si la proximidad pudiera alterar la verdad. La mano de mi madre voló a su boca. Mis rodillas traidoras cedieron un poco y tuve que agarrar el banco para no caerme. La pantalla parpadeó un vídeo comenzando, y en ese largo e imposible arrastrar de segundos, sentí que la última parte de la vida que pensé que me habían prometido se despegaba. Todos esperaron, suspendidos en la bisagra de lo que vendría después. Un vídeo, una confesión, una fabricación, y lo que fuera sería una cuchilla o una bomba. La voz de Sofía, pequeña y segura, se impuso incluso al trueno en mis oídos. Ponlo, dijo. La tableta se iluminó. El primer cuadro se puso en movimiento. Y luego, antes de continuar, por favor, escriba en el comentario desde qué país está viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez en este canal, por favor, suscríbase. Su apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza de la vida. Disfrute escuchando. La calidad del vídeo era granulada, del tipo que se obtiene de la grabación de un dispositivo infantil a través de una rendija en una puerta, pero el audio era nítido. La voz de Catalina llegó primero. La reconocí al instante. Ese particular tono que usaba cuando creía que estaba siendo inteligente, cuando estaba tejiendo una red. Tiene que ser en la boda, dijo. Máximo impacto, máxima humillación. La imagen se agudizó. Era el dormitorio de Catalina, el de la casa que compartía con su esposo Andrés, mi cuñado. El ángulo de la cámara era bajo. Definitivamente grabado desde algún lugar oculto, un estante tal vez, o apoyado detrás de libros. En la pantalla, Catalina se sentó en su cama, con el teléfono pegado a la oreja, pintándose las uñas de los pies de un tono de rojo que yo la había ayudado a elegir hace 2 meses. Habíamos ido de compras juntas. Me dijo que quería verse bien para mi boda. Me dijo que estaba muy feliz por mí. Se lo merece, continuó Catalina. Y el veneno en su voz hizo que mi estómago cayera por el suelo de la iglesia. Señorita perfecta, siempre obteniendo todo en bandeja de plata. Mamá y papá siempre la amaron más. Siempre. Una voz de hombre crepitó a través del altavoz de su teléfono. Pequeña pero audible. Era Marco. ¿Y estás segura de que Ricardo estará de acuerdo con esto? Catalina se rió. Era un sonido que había escuchado 1000 veces mientras crecía. Cuando robó mi diario y se lo leyó a sus amigos. Cuando le dijo a mi primer novio que yo estaba enamorada de otra persona. Cuando pidió prestado mi coche y lo devolvió con el tanque vacío y un golpe que nunca mencionó. Yo siempre la había perdonado. Ella era mi hermana, familia. Ricardo no necesita estar de acuerdo con nada, dijo Catalina, inspeccionando sus uñas. Ni siquiera lo sabe. Esa es la belleza. Me levantaré, haré el anuncio, e incluso si él lo niega, la semilla de la duda estará plantada. Elena nunca lo mirará de la misma manera. El matrimonio estará envenenado antes de que comience. Mis piernas cedieron. No me caí. Alguien me atrapó. Mi padre, Javier, creo. Sus brazos se sintieron como bandas de hierro, lo único que me mantenía erguida mientras la iglesia estallaba en caos. Espera, la voz de Sofía cortó el ruido. Hay más. El vídeo continuó. La voz masculina en el teléfono dijo, ¿qué pasa con la prueba de embarazo? Dijiste que tenías pruebas. Por favor, se burló Catalina. Compré 5 pruebas en diferentes tiendas. Oriné en una positiva. Obviamente tengo 8 semanas, pero le diré a todos que es el bebé de Ricardo. Andrés y Ricardo tienen rasgos lo suficientemente similares. Para cuando nazca el bebé ya habré destruido su pequeña vida perfecta. Y Andrés es tan estúpido, que en realidad cree que es suyo. La pantalla la mostró de pie, caminando hacia su cómoda. Sacó una pequeña caja.
Reconocí la marca. Una prueba de embarazo. La sostuvo a la luz, admirando las 2 líneas rosas como si fueran un arma. Andrés va a criar al bebé de Ricardo, dijo la voz casi con admiración. Eso es frío, Catalina. No, corrigió Catalina, su sonrisa se ensanchó en algo salvaje. Andrés va a criar al bebé de Andrés mientras todos piensan que es de Ricardo. Esa es la genialidad. Ni siquiera tengo que acostarme con Ricardo. Solo hacer que todos piensen que lo hice. La iglesia había pasado del silencio conmocionado a un alboroto. Las voces se superponían. La gente se puso de pie. Alguien estaba llorando. Escuché a mi madre decir el nombre de mi hermana como una maldición. Escuché a Ricardo gritar, nunca la toqué. Lo juro por Dios, Elena, nunca lo hice, pero no podía mirarlo. No podía mirar nada excepto el rostro de mi hermana, que se había drenado de todo color. Toda esa calma practicada se evaporaba como rocío matutino bajo un soplete. Sofía, dijo Catalina, y su voz era diferente ahora. Fina, chirriante, desesperada. Sofi, cariño, ¿de dónde sacaste eso? Mi sobrina se mantuvo firme. 9 años y más valiente que cualquiera en esa iglesia. Dejaste la puerta de tu dormitorio abierta la semana pasada, dijo simplemente. Te escuché hablar, así que configuré mi tableta para grabar. Te he estado grabando durante 8 días. Ella deslizó la pantalla. Otro vídeo se puso en cola. Este mostraba a Catalina en su cocina hablando con alguien fuera de la pantalla, una mujer que no reconocía al principio. Luego sí, Valeria, la amiga de Catalina de la universidad. La que siempre había estado celosa de mí, que había hecho comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, mi apartamento, mi relación. El plan es perfecto, decía Catalina, cortando verduras con movimientos afilados y enojados. Elena se cree tan especial. Vestido de diseñador, lugar caro, señor perfecto con su empresa de construcción y sus estúpidos hoyuelos. He estado en su sombra toda nuestra vida. Ya no. ¿De verdad la odias tanto?, preguntó Valeria, bebiendo vino de una copa que atrapaba la luz de la cocina. No la odio, dijo Catalina. Y de alguna manera eso fue peor. Solo quiero que le duela de la forma en que me ha dolido a mí. Todos los novios que tuve terminaron preguntando por ella. Cada logro que conseguí, mamá y papá apenas lo notaron porque Elena estaba haciendo algo mejor. Mi boda fue bonita. La de ella es de cuento de hadas. Estoy cansada de ser la versión de descuento. La pantalla de la tableta se oscureció. Sofía la bajó mirándome con ojos demasiado viejos para su rostro. Tengo 17 vídeos más, dijo en voz baja. ¿Debería seguir poniéndolos? No me escuché decir. Mi voz salió de algún lugar fuera de mi cuerpo, desprendida y flotando. No, es suficiente. Me giré hacia Catalina. Realmente la miré. La hermana que trenzó mi pelo. La hermana que me sostuvo cuando nuestra abuela murió. La hermana que había pasado las últimas 8 semanas planeando detonar mi vida frente a 200 personas. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Elena, comenzó. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Las palabras salieron como cristales rotos. ¿Explicar que me odias tanto que harías estallar mi boda? ¿Explicar que ibas a dejar que todos pensaran que Ricardo me engañó? ¿Explicar que ibas a dejar que tu propio esposo criara un bebé creyendo una mentira? No iba a seguir adelante con eso, la voz de Catalina se elevó frenética. Solo estaba desahogándome. Estaba enojada. En realidad no iba a. Llevas el vestido, dijo mi madre. Todos se giraron para mirarla. El rostro de mamá era una máscara de realización horrorizada. Su pañuelo apretado tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Qué?, dijo Catalina. ¿El vestido? El vestido, repitió mamá más fuerte. El que dijiste que compraste para la boda de Elena. No es un vestido de invitada. Está cortado para mostrar un estómago. Ibas a levantarte ahí y asegurarte de que todos pudieran imaginarte embarazada. Catalina se miró a sí misma. Llevaba un vestido verde esmeralda que yo había pensado que era solo una elección elegante.
Cintura imperio, tela fluida. Ahora lo vi por lo que era. Un disfraz, un accesorio para su actuación. Y el pelo, añadió mi tía Diana desde 3 filas atrás. Ella siempre había sido perspicaz. Lo llevas de la misma manera que Elena llevó el suyo en la fiesta de la empresa de Ricardo, en la que anunció su compromiso. Los detalles encajaron como si un candado de combinación se abriera. Catalina se había estilizado como un espejo de esa noche. Quería que todos hicieran la conexión. Ricardo se acostó con Catalina la misma noche que se comprometió con Elena. Estaba calculado, preciso. Andrés, mi cuñado, finalmente encontró su voz. Había estado sentado al lado de donde había estado Catalina, congelado en estado de shock, pero ahora se puso de pie. ¿El bebé es incluso mío?, preguntó, y la pregunta salió rota. El rostro de Catalina hizo algo complicado. Por supuesto que es tuyo, Andrés. No. No, dijo levantando una mano. No te atrevas a mentirme ahora mismo. Escuché el vídeo. Dijiste que yo era estúpido. Dijiste que criaría a un bebé creyendo una mentira. La mentira era que era de Ricardo. Catalina chilló. El bebé es tuyo, Andrés. Juro que solo quería hacer pensar a Elena. Sal de aquí. La voz de mi padre cortó todo lo demás. Él nunca gritaba. Nunca. Era un hombre tranquilo, un hombre amable del tipo que arreglaba cosas rotas y leía cuentos antes de dormir, y nos enseñaba que la familia significaba amor incondicional. Pero no había nada amable en su voz. Ahora sal de esta iglesia, dijo, y cada palabra cayó como el mazo de un juez. No eres mi hija. No después de esto. Papá, Catalina intentó acercarse a él. Él se echó hacia atrás como si fuera venenosa. No sé quién eres, dijo, y vi a mi hermana desmoronarse bajo el peso de ello. La niña que crié no haría esto. Sal ahora. Catalina miró salvajemente a su alrededor, buscando un aliado, buscando a cualquiera que pudiera defenderla. No encontró nada más que asco y horror. Incluso Valeria había desaparecido, escabulléndose por una puerta lateral. Esto es una locura, intentó Catalina una vez más con la voz quebrada. Van a arruinar mi vida por una estúpida broma. En realidad no iba a. Te pusiste de pie, dijo Ricardo. Su voz era tranquila, pero se hizo oír. Te pusiste de pie frente a todos y dijiste que te había dejado embarazada. Ibas a dejar que Elena lo creyera. Ibas a destruirnos. Y lo habrías hecho, añadí, encontrando mi voz en algún lugar de los escombros de mi shock. Si Sofía no te hubiera grabado, lo habrías hecho y habrías sonreído mientras yo me derrumbaba. El rostro de Catalina se retorció en algo feo. La máscara había desaparecido ahora. El acto de hermana bonita abandonado. ¿Y qué si lo hubiera hecho?, escupió. Lo has tenido todo en tu vida, Elena. Todo. No sabes lo que es ser la segunda mejor, ser aquella con la que la gente se conforma. Nunca estuve compitiendo contigo, grité de vuelta y todo el dolor de los últimos 10 minutos se derramó. Eres mi hermana. Te amaba. Confiaba en ti. Y por eso mismo habría sido tan perfecto, dijo Catalina. Y en realidad se rió. Un sonido áspero y amargo. Porque nunca lo viste venir. Nunca ves nada que no encaje en tu pequeño mundo perfecto. Mi madre la abofeteó. El sonido crujió a través de la iglesia como un látigo. Mamá nunca nos había levantado la mano a ninguna de las dos. Ni una sola vez. Habíamos sido criadas con tiempo fuera y charlas severas, nunca violencia. Pero allí estaba ella, las manos todavía levantadas, el rostro mojado por las lágrimas, mirando a Catalina como si estuviera mirando a una extraña. Me rompiste el corazón, susurró mamá. ¿Cómo pudiste? Catalina se tocó la mejilla, con los ojos muy abiertos. Por un segundo pensé que podría disculparse, que podría derrumbarse, confesar y rogar perdón. En cambio, enderezó los hombros, levantó la barbilla y salió de la iglesia. Andrés la siguió, pero no sin antes detenerse frente a mí. Lo siento, Elena, dijo con la voz ronca. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Lo sé, le dije porque lo sabía.
Andrés era un buen hombre que había tenido la desgracia de casarse con mi hermana. Se fue. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellos con un sonido de finalidad. Por un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. Todos estábamos en los restos de lo que se suponía que era el día más feliz de mi vida. Entonces Ricardo me tomó la mano. Elena, dijo, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Juro por todo lo que tengo, nunca la toqué. Ni siquiera lo pensé. Tienes que creerme. Lo miré, realmente miré al hombre que había elegido para construir una vida, cuyo rostro había memorizado en 1000 luces diferentes. Pensé en los vídeos, en la confesión de Catalina de que Ricardo ni siquiera sabía sobre el plan. Te creo, dije. Sus hombros se hundieron de alivio. Pero no puedo casarme contigo hoy, continué, y vi ese alivio convertirse en pánico. Elena, por favor. No porque no confíe en ti, dije rápidamente. Sino porque no puedo. No puedo hacer esto ahora mismo. No puedo pararme aquí y decir votos mientras la traición de mi hermana todavía resuena en mis oídos. Necesito tiempo. Necesito respirar. Ricardo parecía como si le hubiera disparado, pero asintió. Lo que necesites, dijo. Esperaré el tiempo que haga falta. Me dirigí a la multitud reunida. 200 rostros miraban fijamente, hambrientos de resolución, de cierre, de un final para este desastre. Lo siento, dije, y mi voz resonó en el horrible silencio. La boda se pospone. Por favor, váyanse. La habitación de la novia en la parte de atrás de la iglesia se convirtió en mi prisión durante la siguiente hora. No podía enfrentar ir a casa, no podía enfrentar la sala de recepción donde el catering intacto esperaba, y un DJ probablemente se preguntaba por qué la novia y el novio no habían llegado. Mi madre se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. Mi padre paseaba. Ricardo había respetado mi pedido de espacio y se había ido, pero no sin antes hacerme prometer que lo llamaría. Sofía fue quien finalmente rompió el silencio. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó, de pie en la entrada con su tableta todavía agarrada a su pecho. ¿Enojada contigo? Miré a mi sobrina a través del borrón de lágrimas que había estado luchando. Sophie, me salvaste. Mamá me va a odiar, dijo con tono de hecho. Va a saber que fui yo quien arruinó su plan. La forma clínica en que lo dijo rompió algo en mí. Extendí mis brazos y ella vino corriendo. Esta niña pequeña que había sido forzada a crecer demasiado rápido, que había visto la crueldad de su madre y había elegido detenerla. Tu madre no puede odiarte, dije con ferocidad, abrazándola fuerte. Y si lo intenta, tienes toda una familia que te va a proteger. ¿Puedo vivir contigo? La pregunta era pequeña, amortiguada contra mi hombro. Miré a mis padres. El rostro de mamá se arrugó. La mandíbula de papá se fijó en una línea dura. Averiguaremos algo, dijo papá. Andrés es un buen hombre. Se asegurará de que estés a salvo. Pero sí, si lo necesitas, puedes quedarte con cualquiera de nosotros. Sofía asintió contra mi vestido, y sentí que sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Mi teléfono vibró. Luego otra vez, y otra vez. En el espacio de 30 segundos, pasó de vibración ocasional a traqueteo constante. Está en línea, dijo mi primo Gabriel, apareciendo en la entrada. Tenía 23 años, perpetuamente pegado a su teléfono, y parecía simultáneamente horrorizado y sombríamente satisfecho. Alguien grabó todo y lo publicó. Está en todas partes. Define todas partes, dije débilmente. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. El vídeo de Sophie poniendo la grabación y el rostro de Catalina cuando fue atrapada se está volviendo viral. Viral. 3 millones de visitas en la última hora. Debería haberme sentido violada, expuesta. En cambio, sentí una extraña clase de entumecimiento. ¿Qué importaba quién viera? Lo peor ya había pasado. Hay más, continuó Gabriel desplazándose en su teléfono. La gente está encontrando las redes sociales de Catalina. La están destrozando en los comentarios. Y alguien también encontró las cuentas de Valeria. Están conectadas a través de fotos. La gente las está señalando. Gabriel, dijo mamá bruscamente.
No es el momento. En realidad, dije lentamente. Tal vez lo es. Todos me miraron. Una idea se estaba formando. Una idea terrible, implacable, perfectamente calculada. Catalina había querido humillarme en público, frente a todos los que amaba. Había querido plantar veneno en mi matrimonio antes de que comenzara. Había estado dispuesta a detonar mi vida para su propia satisfacción. Se merecía entender exactamente cómo se sentía eso. Gabriel, dije con cuidado. ¿Puedes enviarme el enlace al vídeo viral? Lo hizo de inmediato. Lo vi en mi teléfono, me vi de pie en el altar, vi el anuncio de Catalina, vi la intervención de Sofía, vi el rostro de mi hermana cuando fue expuesta. El vídeo se cortó justo después de que mi madre la abofeteara. Los comentarios fueron brutales. ¿Qué clase de monstruo le hace esto a su propia hermana? Esa niña es más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. La hermana pertenece a la cárcel por terrorismo emocional. ¿Alguien encontró su lugar de trabajo? No debería estar empleada. Debería haber sentido lástima por ella. Era mi hermana, la niña que me enseñó a andar en bicicleta, que me dejaba dormir en su cama durante las tormentas eléctricas cuando éramos niñas. Pero todo lo que sentí fue una furia fría y clara. Quiero los vídeos completos, le dije a Sofía. Los 17. ¿Puedes enviármelos? Sofía asintió, la comprensión pasando entre nosotras como una corriente. Tenía 9 años, pero había aprendido pronto que algunas personas no merecían misericordia. Elena, ¿qué estás pensando?, preguntó papá con cansancio. Estoy pensando que Catalina quería hacer un espectáculo público, dije. Consiguió su deseo. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Durante los siguientes 3 días, no salí de mi apartamento. Ricardo vino con comida y se sentó conmigo en silencio sin presionar, solo estando allí. Lo dejé. Lentamente en la tranquilidad de mi sala de estar, comencé a confiar de nuevo en que él era exactamente quien yo había pensado que era, un buen hombre que había sido utilizado como arma sin su conocimiento. Pero Catalina era otra historia. Pasé esos 3 días viendo los vídeos que Sofía me había enviado. Los 17. Pintaban un cuadro de una mujer que había pasado meses planeando mi destrucción con el mismo cuidado que la mayoría de la gente pone en planear unas vacaciones. En un vídeo practicó su anuncio frente a un espejo, probando diferentes frases. Estoy embarazada del bebé de Ricardo. No demasiado directo. Ricardo me dejó embarazada. Demasiado acusatorio. Estoy embarazada y es de tu novio. Perfecto. Máximo valor de shock. En otro habló con Valeria sobre cómo había estado robando pequeños artículos de mi apartamento durante semanas. Una foto aquí, una joya allá, para plantar en el coche de Ricardo y descubrir más tarde si el anuncio de la boda no nos destruía por completo. En un tercero discutió nombres de bebés con Andrés, sonriéndole con lo que parecía un afecto genuino, luego se dio la vuelta y puso los ojos en blanco en el momento en que él salió de la habitación. Ella era una extraña. Una extraña calculadora y cruel con el rostro de mi hermana. Al 4.º día, tomé mi decisión. Convoqué una reunión. No solo la familia. Ricardo, mis padres, Sofía, Andrés, mi tía Diana, que siempre había sido la columna vertebral tranquila de la familia. También invité a mi mejor amiga, Camila, que trabajaba en relaciones públicas y tenía una mente como una trampa de acero. Nos reunimos en la sala de estar de mis padres, la misma habitación donde habíamos tenido incontables mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños. La disonancia cognitiva me mareó. Quiero destruirla, dije sin preámbulos. Completamente. Quiero que Catalina entienda lo que se siente al tener tu vida desmantelada pieza por pieza. Y necesito su ayuda para hacerlo. Silencio. Entonces Andrés dijo, estoy dentro. Todos se giraron para mirarlo. Parecía ahuecado como si alguien hubiera sacado todo lo blando y solo hubiera dejado el marco. Me ha estado mintiendo durante meses, continuó. Jugando conmigo, usando al bebé como un arma. Revisé su teléfono anoche. Sacó su propio teléfono, sacó capturas de pantalla. Ha estado planeando esto desde antes de quedar embarazada. Dejó de tomar sus anticonceptivos a propósito.
Quedó embarazada para añadir autenticidad a su mentira. Iba a decirme que el bebé nació antes de tiempo si alguien hacía las cuentas. Mamá emitió un sonido herido. Andrés, lo siento mucho. No lo sientas, dijo, y había acero en su voz que nunca había escuchado antes. Enójate. Yo lo estoy. Me hizo un tonto, trató de destruir a Elena e involucró a nuestra hija en sus planes. No se merece misericordia. ¿Cuál es el plan?, preguntó Camila, siempre práctica. Lo expuse paso a paso, golpe a golpe. Era integral, implacable y perfectamente legal. Cuando terminé, papá me miró con algo parecido al orgullo mezclado con preocupación. Eso va a acabar con ella, Elena. Bien, dije simplemente. La fase 1 comenzó con los vídeos. No lancé los 17 a la vez. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado fácil de descartar como una crisis de una sola vez. En cambio, Camila me ayudó a crear un sitio web. Limpio, profesional, devastador. La verdad sobre Catalina Suárez. Lanzamos un vídeo por día, cada uno cuidadosamente seleccionado para mostrar una faceta diferente de su crueldad. El vídeo de práctica frente al espejo fue primero, mostrando premeditación. Los comentarios explotaron. Para el vídeo 3, el que discutía el robo de mis pertenencias para plantar como evidencia, las noticias locales habían recogido la historia. Sabotaje viral de boda. Exposición de la elaborada trama de la hermana. Para el vídeo 7, las noticias nacionales estaban emitiendo segmentos. Se trajo a un psicólogo para discutir la patología de la rivalidad entre hermanos. Un abogado discutió si lo que Catalina había hecho podría considerarse acoso o abuso emocional. El empleador de Catalina, una prestigiosa firma de marketing, la despidió para el vídeo 10. Emitieron una declaración sobre no tolerar empleados que mostraran tales fallas morales profundas. Andrés solicitó el divorcio para el vídeo 12. También solicitó la custodia exclusiva de Sofía, citando los vídeos como evidencia del comportamiento inestable y el mal juicio de Catalina. El Internet hizo el resto. Las redes sociales de Catalina, que ella había bloqueado después del incidente de la iglesia, fueron hackeadas por alguien que nunca identifiqué. Cada publicación, cada foto, cada comentario fue capturado y analizado. La gente encontró viejas fotos de la universidad donde ella había arruinado mis fotos con muecas. Encontraron publicaciones donde ella había hecho sutiles críticas a mí disfrazadas de cumplidos. Tan orgullosa de mi hermanita por su ascenso. Algunas de nosotras tenemos que trabajar duro durante años para llegar a donde ella llegó tan fácilmente. Alguien encontró su cita del anuario de la escuela secundaria: el éxito es la mejor venganza. La convirtieron en un meme, convirtieron a Catalina en un chiste. Sus amigos desaparecieron. Valeria emitió una disculpa pública en Instagram, alegando que solo había estado siguiendo la corriente al desahogo de Catalina, y nunca pensó que realmente seguiría adelante con nada. El Internet no se lo creyó. El empleador de Valeria, una pequeña organización sin fines de lucro, la despidió discretamente después de que los donantes comenzaran a retirarse. El casero de Catalina. Ella y Andrés habían estado alquilando, los desalojó, citando el circo mediático como una molestia para otros inquilinos. Para el vídeo 17, Catalina no tenía trabajo, ni casa, ni amigos, ni esposo. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, no sentí nada. Solo un espacio frío y vacío donde solía vivir mi hermana en mi corazón. La fase 2 fue más tranquila, pero más permanente. Contraté a un abogado. No para mí, sino para Sofía. Mi sobrina había sido la heroína de la historia a los ojos del público, pero yo sabía que la realidad era más complicada. Era una niña de 9 años que había tenido que ser su propia madre, que había presenciado la crueldad de su madre y se había sentido responsable de detenerla. El abogado ayudó a Andrés a documentar todo. Cada vídeo, cada instancia de Catalina involucrando a Sofía en sus planes, cada vez que Catalina había dejado sola a Sofía para reunirse con Valeria o practicar su anuncio en la iglesia. La audiencia de custodia fue rápida y brutal. Catalina se presentó con aspecto demacrado, usando ropa que reconocí como de al menos 3 años. Había perdido peso. Su pelo estaba lacio. Parecía un fantasma de sí misma. Trató de argumentar que era una buena madre.
Que un error no la definía. La jueza vio 3 de los vídeos. Solo 3. Señora Suárez, dijo la jueza con la voz entrecortada y profesional. Usted involucró a su hija menor en un complot para devastar emocionalmente a su tía. Priorizó su vendetta sobre el bienestar de su hija. El tribunal determina que usted no es actualmente apta para tener la custodia. Catalina abrió la boca para protestar. Además, continuó la jueza, usted tendrá visitas supervisadas solo, pendiente de la finalización de una evaluación psicológica y clases para padres. La prioridad de este tribunal es el bienestar de la niña, no la conveniencia del padre. El mazo cayó. Catalina miró a través de la sala del tribunal hacia mí, por primera vez desde la iglesia, hicimos contacto visual. Sus labios se movieron, lo siento. Aparté la mirada. La fase 3 fue personal. Ricardo y yo reprogramamos nuestra boda para 3 meses después. Pequeña, íntima, solo familia inmediata y amigos cercanos. Sofía fue la niña de las flores. Llevaba un vestido que eligió ella misma, verde con dinosaurios porque tenía 9 años y podía. No lo transmitimos en vivo. No publicamos sobre ello en las redes sociales. Lo mantuvimos nuestro, pero le enviamos una invitación a Catalina. Ella apareció. De alguna manera, supe que lo haría. Se paró en la parte de atrás del jardín de mis padres, donde habíamos organizado la ceremonia, con un vestido que le colgaba de su estructura, con aspecto de no haber dormido en semanas. La vi mientras caminaba por el pasillo del brazo de mi padre. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Los suyos estaban rojos, suplicando. Sonreí. No una sonrisa cruel, no una triunfante, solo una sonrisa que decía, soy feliz. No pudiste quitarme esto. Luego me casé con Ricardo en una ceremonia que fue todo lo que nuestro primer intento debería haber sido. Lleno de alegría, lleno de amor, lleno de promesas. Catalina se fue antes de la recepción. La vi irse desde la ventana de la casa donde me estaba retocando el maquillaje. Caminó lentamente con los hombros curvados hacia adentro, una persona ahuecada por sus propias elecciones. Camila vino a pararse a mi lado. ¿Te sientes mejor?, preguntó. No, dije honestamente. Pero me siento terminada. Pensé que había terminado. La venganza completa, el matrimonio asegurado, la familia sanando. Pensé que todos podíamos seguir adelante. Me equivoqué. 6 meses después de mi boda real, recibí una llamada de Andrés. Necesitas venir, dijo sin preámbulos. Ahora. Trae a Ricardo. Fuimos. Andrés estaba viviendo en una casa pequeña al otro lado de la ciudad con Sofía, reconstruyendo sus vidas pieza por pieza. Cuando llegamos, se veía sombrío. Sofía ha estado teniendo pesadillas, dijo. Sobre su mamá. La terapeuta ha estado ayudando, pero anoche se despertó gritando por algo que recordó. Algo que vio. Sofía apareció desde el pasillo agarrando un dinosaurio de peluche, luciendo más joven que sus 9, ahora casi 10 años. Dile a la tía Elena lo que me dijiste, dijo Andrés suavemente. Sofía se subió al sofá, se llevó las rodillas al pecho. Antes de la boda, comenzó con voz pequeña. Unas semanas antes, vi a mamá reunirse con alguien. Un hombre, no el hombre del teléfono. Uno diferente. Se me formó hielo en las venas. ¿Qué hombre? No sé su nombre, pero le dio dinero a mamá. Mucho dinero. Lo vi. Un sobre lleno de efectivo. Ricardo y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué alguien le daría dinero a tu mamá?, pregunté con cuidado. No lo sé, dijo Sofía. Pero los escuché hablar. El hombre dijo, si puedes separarlos antes de la boda, el resto es tuyo. Si no, te quedas con el depósito pero sin bono. La habitación se inclinó. ¿Alguien le pagó a Catalina para que arruinara la boda? La voz de Ricardo era tensa, controlada. Creo que sí, susurró Sofía. No lo entendí entonces. Pero después de todo, pensé que debería saberlo. Andrés sacó su computadora portátil. Empecé a investigar. Los registros bancarios de Catalina de los procedimientos de divorcio muestran un depósito de $10,000 6 semanas antes de su boda.
Depósito en efectivo sin nombre adjunto. ¿Quién? Pregunté, pero incluso mientras lo decía, las piezas del rompecabezas estaban encajando en mi mente. ¿Quién le pagaría a Catalina para? Entonces lo supe. Tu madre, dije mirando a Ricardo. Su rostro se puso blanco. No. No, mi madre no lo haría. Ella me odiaba, dije. Los recuerdos vinieron a raudales. La madre de Ricardo, Silvana, había sido fríamente educada desde el momento en que nos conocimos. Había hecho comentarios sobre que mi trabajo no era lo suficientemente estable, sobre que mi familia era demasiado provinciana, sobre cómo Ricardo merecía a alguien de un mejor entorno. Discutió conmigo sobre casarme contigo, dijo Ricardo lentamente, dándose cuenta. Dijo que estaba cometiendo un error, que no eras lo suficientemente buena, que me arrepentiría. Pero pensé que cedería. Pensé que no quería que nos casáramos, terminé. Así que le pagó a mi hermana para asegurarse de que no sucediera. Andrés sacó más documentos. También tengo los registros telefónicos de Catalina. 3 llamadas a un número no listado en las semanas previas a la boda. Cada llamada justo antes o después de un depósito en efectivo. Nos sentamos en silencio aturdidos. ¿Qué hacemos?, preguntó Ricardo finalmente. Pensé en Silvana. La mujer que había besado mi mejilla en la fiesta de compromiso mientras financiaba secretamente mi destrucción. Que se había sentado en esa iglesia, visto el anuncio de Catalina y nunca había dicho una palabra. Que se había saltado nuestra boda real, citando un compromiso previo. Un nuevo tipo de ira floreció en mi pecho. Catalina había sido cruel, pero había sido impulsada por la rivalidad entre hermanos, por años de desaires percibidos. No la excusaba, pero la explicaba. Pero Silvana había comprado fría y calculadamente mi humillación como si fuera una transacción comercial. Conseguimos pruebas, dije. Pruebas sólidas. Luego terminamos con esto permanentemente. Hacer que Catalina se volteara contra Silvana fue más fácil de lo que esperaba. Lo había perdido todo y sabía exactamente a quién culpar por darle la idea en primer lugar. La encontré en una cafetería del centro. Terreno neutral. Se veía mejor que en mi boda. Había recuperado algo de peso, se había cortado el pelo en un estilo corto que realmente le sentaba bien. Tenía un trabajo en ventas minoristas, algo que pagaba las cuentas, pero que estaba muy lejos de su carrera en marketing. No sonrió cuando me vio, solo se sentó frente a mí en la mesa y dijo, ¿qué quieres? La verdad, dije. Sobre Silvana. La risa de Catalina fue amarga. Tardaste lo suficiente en darte cuenta. Dime todo. Ella lo hizo. Como Silvana se le había acercado en una barbacoa familiar. Todo sonrisas y comentarios sutiles sobre cómo Ricardo era demasiado bueno para mí. Como los comentarios se habían vuelto más audaces. Como Silvana finalmente le había propuesto. Asegúrate de que la boda no suceda y haré que valga la pena. ¿Ella sabía que me odiabas?, pregunté. Lo olfateó como un sabueso, dijo Catalina, revolviendo su café sin beberlo. Hizo algunos comentarios sobre lo difícil que debe ser siempre la segunda mejor. Como ella entendía porque también tenía una hermana más bonita y más exitosa. Me tocó como un violín. Me puso nerviosa. Me recordó cada desaire, real o imaginario. Luego me ofreció dinero para actuar en consecuencia. ¿Cuánto en total? 10,000 por adelantado. Otros 20 si lograba separarlos permanentemente, $30,000. Eso era lo que había valido para Silvana. O más bien, eso era lo que valía deshacerse de mí. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Catalina finalmente me miró. Realmente me miró. Porque estoy cansada de ser la villana en la historia de todos. Hice cosas terribles, Elena. Lo sé. Perdí a mi esposo, a mi hija, mi carrera, mis amigos. Soy dueña de eso, pero no lo hice sola. Y no voy a dejar que esa mujer se vaya limpia mientras yo soy la única que se quema. Necesito pruebas, dije. Registros, grabaciones, algo concreto. Catalina sonrió y por un segundo vi un destello de la inteligencia aguda que la había hecho buena en su trabajo. Grabé cada conversación con ella. No soy estúpida.
Sabía que me tiraría debajo del autobús si las cosas se ponían feas. Me protegí. Deslizó una memoria USB por la mesa. ¿Por qué no usaste esto antes?, pregunté recogiéndola. Porque estaba avergonzada, dijo Catalina en voz baja. Porque admitir que Silvana me incitó a hacerlo significaba admitir que fui lo suficientemente estúpida como para ser manipulada. Porque quería creer que lo había hecho todo por mi cuenta por mis propias razones. Pero he terminado de mentirte, de mentirme a mí misma, a todos. Guardé la memoria USB en mi bolsillo. Gracias. No me des las gracias, dijo Catalina, poniéndose de pie. No estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo porque Silvana merece sufrir como yo he sufrido. Hazla pagar, Elena, por favor. Fue la conversación más honesta que tuvimos en años. Las grabaciones eran condenatorias. La voz de Silvana, culta y fría, exponiendo exactamente cómo quería que Catalina destruyera la boda. Sugirió el anuncio del embarazo, dijo específicamente que sería devastador y difícil de refutar en el momento. Entrenó a Catalina sobre el momento, sobre la entrega, sobre cómo hacer que pareciera espontáneo siendo perfectamente calculado. En una grabación, Silvana dijo, no me importa si tienes que acostarte con Ricardo para hacerlo convincente. Lo que sea necesario para sacarla de la vida de mi hijo. La respuesta de Catalina, no voy a prostituirme por ti, Silvana. Entonces sé creativa. Eres de marketing. Vende la mentira. Escuché las 7 grabaciones 2 veces. Luego llamé a Ricardo. Es peor de lo que pensábamos, le dije. Ella planeó todo. Catalina fue solo el arma. Tu madre fue quien apuntó. Ricardo guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló su voz era hueca. ¿Qué hacemos? Usamos el mismo manual que ella usó, dije. Lo hacemos público. Le mostramos a todos exactamente quién es Silvana realmente. Es mi madre, dijo Ricardo, y la agonía en su voz me rompió el corazón. Lo sé, dije suavemente. Y no haré esto sin tu permiso. Si quieres manejar esto en privado, lo respetaré. Pero Ricardo, ella intentó destruirnos. Pagó dinero para humillarme frente a todos los que amo. No puede simplemente irse. Otro largo silencio. Entonces hazlo. Ella tomó su decisión. Ahora vive con ella. La conferencia de prensa fue idea de Camila. Han sido víctimas de una campaña de acoso viral, dijo. Tienen todo el derecho a contar su historia. Alquilamos un pequeño espacio para eventos, invitamos a los medios locales, algunos de los medios nacionales que habían cubierto la historia original. Me puse un vestido sencillo, Ricardo un traje. Parecíamos lo que éramos, una pareja joven que había pasado por un infierno. La sala estaba llena. Cámaras por todas partes, reporteros con grabadoras, el destello de los teléfonos capturando todo. Me paré en el podio, Ricardo a mi lado, y dije la verdad. Comencé con la iglesia, con el anuncio de Catalina. Mostré clips breves de los vídeos de Sofía, lo suficiente para recordar a todos lo que había sucedido, pero no tanto como para que se sintiera explotador. Entonces solté la bomba. Lo que no sabíamos en ese momento, dije, era que mi hermana no actuó sola. Fue contratada. Pagada con $30,000 para destruir mi boda y mi relación. La sala estalló en murmullos. ¿Por quién?, gritó alguien. Miré directamente a la cámara. Por mi suegra, Silvana Whitmore. Puse las grabaciones, todas y cada una. Dejé que las palabras de Silvana hablaran por sí mismas. La sala estaba en silencio, excepto por su voz. Fría y calculadora, orquestando mi humillación como un acuerdo comercial. Cuando terminaron las grabaciones, dije, esto es lo que sucede cuando alguien decide que otra persona no es digna de amor. Cuando alguien cree que tiene derecho a controlar la vida de otras personas. Silvana Whitmore intentó comprar mi destrucción. Falló. Y ahora todos saben exactamente quién es ella. Las preguntas explotaron de los reporteros, pero no respondí ninguna. Ricardo y yo salimos de la mano mientras las cámaras destellaban y las voces gritaban detrás de nosotros. La consecuencia fue nuclear. Silvana estaba en la junta de 3 organizaciones benéficas.
Fue obligada a renunciar a todas ellas en 48 horas. Las organizaciones emitieron declaraciones sobre no alinearse con personas que mostraran tales fallas morales. El mismo lenguaje que había usado el empleador de Catalina. El club de campo de Silvana revocó su membresía. Su iglesia le pidió que no regresara. Sus amigos, las mujeres de la sociedad con las que había pasado décadas cultivando relaciones, la dejaron caer como una piedra caliente. Alguien filtró su dirección. Manifestantes aparecieron frente a su casa. No violentos, solo presentes, sosteniendo carteles. El dinero no puede comprar decencia. Fallaste. Ricardo dejó de atender sus llamadas. Su padre, Héctor, llamó en su lugar. Esto es un asunto familiar, dijo con la voz entrecortada. Deberían haberlo manejado en privado. Su esposa intentó pagarle a alguien para que arruinara mi boda, dije sin molestarme en ocultar mi ira. Involucró a Catalina, involucró a Sofía, nos involucró a todos en su plan. Ella no tiene privacidad. Tiene consecuencias. Sigue siendo la madre de Ricardo. Entonces tal vez debería haber actuado como tal, dije y colgué. Héctor solicitó la separación 2 semanas después. Aparentemente la revelación del plan de Silvana había sido la gota que colmó el vaso en un matrimonio que se había estado desmoronando durante años. Había sospechado que era controladora y manipuladora, pero las grabaciones lo habían confirmado sin lugar a dudas. Silvana terminó sola en una casa más pequeña en el lado equivocado de la ciudad. Su posición social en ruinas, su familia fracturada. Debería haberme sentido reivindicada. Papá, me sentí cansada. 3 meses después de la conferencia de prensa, recibí una carta escrita a mano en papel con membrete caro que gritaba Silvana, incluso antes de ver la firma. Elena, espero que no me creas, pero lo siento. No por haber sido atrapada, aunque eso es humillante más allá de las palabras, sino por lo que hice. Me convencí de que estaba protegiendo a mi hijo de un error. Me dije a mí misma que no eras lo suficientemente buena, que tu familia estaba por debajo de nosotros, que Ricardo merecía algo mejor. Ahora veo que lo que él merecía era una madre que respetara sus elecciones. Lo que tú merecías era casarte con el hombre que amas sin que alguien intentara sabotearlo. No espero el perdón. No lo merezco. Simplemente quería que supieras que entiendo lo que he perdido. Mi hijo no me habla. Mi esposo se ha ido. Mis amigos se han ido. No tengo nada más que tiempo para reflexionar sobre mis elecciones. Ganaste, Elena, completamente y totalmente. Espero que eso te traiga algo de paz. Silvana. Leí la carta 3 veces, se la mostré a Ricardo. Es una manipulación, dijo de inmediato. Quiere que sientas lástima por ella. Tal vez estuve de acuerdo. O tal vez realmente aprendió algo. ¿Te importa? Pensé en ello. ¿Realmente? Pensé. No, dije finalmente. No me importa. Lo que hizo es imperdonable. Puede pasar el resto de su vida sintiéndolo. No cambia nada. Tiré la carta. Sofía vino a vivir con nosotros 6 meses después de nuestra boda. Andrés había hecho todo lo posible, pero viajaba por trabajo y Sofía necesitaba estabilidad. Convertimos la habitación de invitados en un espacio para ella. Carteles de dinosaurios, un rincón de lectura, un escritorio para hacer los deberes. Se instaló como si siempre hubiera pertenecido allí. Tía Elena, preguntó una noche gateando en la cama entre Ricardo y yo durante una tormenta eléctrica. ¿Crees que mamá alguna vez estará bien? Pensé en Catalina. Había completado su terapia ordenada por el tribunal y sus clases para padres. Había conseguido un nuevo trabajo, uno mejor, usando sus habilidades de marketing para una organización sin fines de lucro. Estaba reconstruyendo lentamente su vida, haciendo las paces donde podía. Ella y yo nos habíamos reunido para tomar café algunas veces. Conversaciones incómodas, forzadas, donde rodeábamos el cráter de nuestra relación destruida. Nunca volveríamos a ser cercanas. Se había roto demasiado, pero estábamos intentando, a nuestra manera, encontrar algún tipo de paz. Creo que tu mamá está trabajando para estar bien, le dije a Sofía. La gente comete errores realmente malos a veces,
pero también pueden crecer y cambiar. Si lo hace, depende de ella. ¿La perdonas? Era la pregunta que me había estado haciendo durante meses. ¿Perdoné a Catalina? ¿Perdoné a Silvana? No lo sé, dije honestamente. Pero estoy aprendiendo que el perdón no es algo que le debes a la gente. Es algo que te das a ti misma cuando estás lista para dejar de cargar con la ira. ¿Estás lista?, preguntó Sofía. Estoy en ello, dije y besé su frente. Ricardo y yo celebramos nuestro primer aniversario con una cena tranquila en casa. Sin fanfarrias, sin publicaciones en redes sociales. Nada para que el mundo lo viera. Lo logramos, dijo, levantando una copa de vino. A través del infierno, estuve de acuerdo, chocando mi copa contra la suya. ¿Valió la pena? Miré alrededor de nuestro hogar, a las fotos en las paredes. Nuestra boda real, los documentos de adopción de Sofía siendo finalizados, cenas familiares, a la vida que habíamos construido a partir de las cenizas de ese desastre en la iglesia. Sí, dije. Valió la pena. El golpe en la puerta llegó un sábado por la mañana. Yo estaba haciendo panqueques. Sofía estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Ricardo estaba afuera cortando el césped. Abrí la puerta y encontré a Catalina de pie allí. Se veía bien, saludable. Su cabello estaba más largo, su ropa bonita, pero no cara. Sostenía una pequeña bolsa de regalo. Hola, dijo. Hola, respondí. Sé que no tengo derecho a aparecer así, comenzó. Pero es el cumpleaños de Sophie la próxima semana, y quería dejar su regalo. Andrés dijo que estaba bien si te lo dejaba a ti. Tomé la bolsa. Está adentro si quieres saludar. El rostro de Catalina se iluminó con esperanza. ¿De verdad? Ella entró. Sofía levantó la vista de sus deberes, con el rostro indescifrable. Hola, mamá. Hola, cariño, dijo Catalina y su voz se quebró un poco. ¿Cómo estás? Bien. Estoy haciendo un proyecto de ciencia sobre dinosaurios. Hablaron durante 20 minutos. Incómodas, cuidadosas, ambas intentándolo. Cuando Catalina se fue, abrazó fuerte a Sofía y me agradeció con lágrimas en los ojos. Después de que se fue, Sofía me miró. ¿Esto significa que las cosas volverán a la normalidad? No, dije suavemente. La normalidad se ha ido, pero tal vez podamos encontrar algo nuevo, algo mejor. Ella asintió satisfecha, y volvió a sus dinosaurios. Esa noche Ricardo me encontró en el porche trasero mirando las estrellas. ¿Estás bien?, preguntó, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. Estaba pensando en la iglesia, dije. En cómo todo se desmoronó. ¿Arrepentimientos? No, dije, y lo dije en serio. Si no hubiera sucedido, no habría sabido en quién podía confiar realmente. No habría tenido a Sophie. No habría aprendido lo fuertes que somos. Así que, ¿estás contenta de que Catalina intentara destruirnos? Me reí. Contenta no es la palabra. Pero estoy agradecida por lo que llegamos a ser gracias a eso. Ricardo besó mi sien. ¿Sabes cuál es la mejor venganza? ¿Qué? Ser feliz a pesar de todo lo que intentaron hacer. Construir una vida que no pueden tocar. Me apoyé en él, sintiendo la sólida calidez de su presencia. A nuestro alrededor, el vecindario estaba tranquilo, pacífico. Dentro, Sofía estaba a salvo. Nuestra familia, poco convencional y marcada pero completa, estaba intacta. Sí, dije. Eso es exactamente correcto. Nunca volví a ver a Silvana. Escuché a través de los rumores que se había mudado a otro estado, tratando de empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia. No me importó. Había pasado tanto tiempo enojada, tramando venganza, asegurándome de que todos los que me habían agraviado sufrieran. Y lo habían hecho. Catalina lo había perdido todo y estaba reconstruyendo desde cero. Silvana había sido expuesta y exiliada de su círculo social. Se había hecho justicia brutal y públicamente. Pero la verdadera victoria no fue su sufrimiento. Fue esto. Ricardo y yo bailando en la cocina mientras Sofía se quejaba de lo vergonzosos que éramos.
Fueron las cenas del viernes por la noche con mis padres. Mi madre enseñándole a Sofía a trenzarse el pelo de la forma en que Catalina me había enseñado una vez a mí. Fue Andrés uniéndose a nosotros para las vacaciones, volviéndose más como un hermano que como un cuñado. Fue elegir cada día construir algo hermoso a partir de los restos. La boda en el altar había terminado en desastre. Pero el matrimonio era todo lo que siempre quise.